Buenos días. Nos encontramos con el maestro Arturo Herrera Bautista, secretario académico y profesor de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Le damos la más cordial bienvenida, profe. Gracias por aceptar esta entrevista y darnos de su tiempo. De acuerdo al tema del Congreso, ¿cuál es la importancia para las ciencias antropológicas de la relación sociedad, cultura y naturaleza? Pues justamente planteamos ese tema para esta edición del Congreso Internacional Carl Lumholtz, porque consideramos que la cultura y la naturaleza pues en realidad son dos dimensiones de una misma cosa, ¿no? La separación que hemos establecido en las ciencias occidentales pues propiamente analítica y ha servido para desarrollar con mayor profundidad ciertos conocimientos, pero desde el punto de vista de la antropología no pueden ir separadas porque son, hay una estrecha relación, una dependencia entre los aspectos ambientales en su forma en que determinan de algún modo la producción cultural, pero la cultura es el vehículo que nos faculta para relacionarnos con la naturaleza en gran medida. Entonces, no se puede pensar una sin la otra. De hecho, hay teorías antropológicas que ya están planteando que en la actualidad pues hay una continuidad tal que es posible abordar ambas cuestiones desde el enfoque antropológico, ¿no? Con teorías complejas que interrelacionan variables de ambos aspectos. Nuestra intención en el Congreso era, por tanto, desde las diferentes disciplinas antropológicas, buscar los acercamientos que se están dando en la investigación en el país y sobre todo en el norte del país. Gracias. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la antropología que se está realizando en el norte de México? Pues pienso que es una antropología novedosa, en el sentido de que hasta hace menos de 30 años, veintitantos, prácticamente la totalidad de antropólogos que estudiaban el norte, y digo antropólogos en el sentido amplio, tomando en cuenta todas las disciplinas antropológicas, provenían ya fuera del sur, del centro del país o del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? Que estudiaron el norte del país, y paulatinamente pues fue ocupado estas investigaciones por antropólogos mexicanos. Fue a raíz de la creación de la ENA Chihuahua en el 90 que se empezó a pensar la antropología, ya no hacer una antropología del norte, sino desde el norte, ¿no? Tratando de crear visiones de conjunto, teoría, etnografía, desde la mirada norteña, que pienso que sí establece una énfasis y distinciones particulares respecto a la visión que se tiene desde el centro. Por ejemplo, era muy común todavía a principios del siglo XX hablar de que en el norte terminaba la cultura y empezaba la carne asada, como para referir que en el norte eran tierras chichimecas, de bárbaros, ¿no? De salvajes. El mismo Lévi-Strauss, yo creo, retomando esa imagen, habla de que la cultura de la comida asada nos remite a una etapa más primitiva que la comida cocida, ¿no? Que ya tiene más intermediaciones culturales, como un recipiente, el agua y demás. Entonces, yo creo que se decía la cultura de la carne asada pensando en eso, ¿no? En que era una cultura bastante más primitiva. Y desde luego que no es así, es muy rica, muy diversa, que se ha enriquecido con migraciones, con el flujo natural de poblaciones, y que nos ofrece una lectura, pues digamos, mucho más rica y más profunda, con mayor conocimiento de causa que la que se pudiera hacer a la distancia.
Entonces creo que sí está cobrando importancia y que nuestro papel en la escuela y con este tipo de eventos académicos es la difusión de estas nuevas perspectivas desde el norte. Gracias. ¿Cuáles considera que son los temas prioritarios o más pertinentes para la antropología del norte de México? Bueno, pertinentes, yo creo que puede ser cualquier tema. Da lo mismo estudiar un tema aquí o en el centro del país o en el sur, porque pues, finalmente lo que se hace es observarlo desde la perspectiva antropológica, que puede ser muy rico, y entonces prácticamente importaría más la perspectiva antropológica que el tema mismo, ¿verdad? O sea, pertinente creo que cualquier tema. Por ejemplo, los alumnos de repente plantean temas que a uno le parecen impertinentes, pero que, pues dado su contexto sociocultural, probablemente para ellos les resulta mucho más significativo que los temas clásicos. Ahora, de temas importantes, ¿no? Ahí sí creo que existen varios temas de suma importancia. Por ejemplo, en el terreno arqueológico está justamente la idea de superar esa visión de que el norte pues no hay construcciones monumentales y no hay o sea, que eran culturas pues digamos con una cultura material mucho más precaria, menos desarrollada que en el sur, pero lo interesante es que pues había relaciones sociales diversas, complejas, migraciones, era una cultura pues muy diferente a las sedentarias, majestuosas de los imperios de Mesoamérica, ¿verdad? Yo creo que ahí sí necesitamos darle mayor énfasis y que se deje de ver como pues nómadas precarios, y sí más pues esa complejidad que había en las interrelaciones de los diferentes grupos que había por acá. Ahora, en la actualidad, bueno, pues está desde luego el tema de las culturas indígenas, de las lenguas indígenas, porque pues, hay algunas ya con estatus de riesgo, amenazadas, ¿no? Que habría que estudiar en su profundidad. Y los temas pues de la actualidad que en el norte cobran una significación particular que los hace tal vez diferente a otras regiones, como puede ser la migración, el fracaso migratorio en la frontera, ¿no? Por ejemplo aquí en Juárez, puede ser la migración de indígenas a las ciudades, que cada vez es más relevante, puede ser el tema del medio ambiente mismo, ¿no? Todo el mundo dice, no, es un desierto, pero no es un desierto donde todo está perdido, ¿verdad? Hay una variabilidad climática y ecológica muy importante, y por lo mismo diferentes estrategias de uso y manejo de recursos naturales, tradicionales, actuales, ahí entran en conflicto. En fin, todas esas temáticas pues son de vital importancia, las áreas naturales protegidas y su conflicto que también generan con las poblaciones locales, la violencia, que en el norte pues todos sabemos tiene una expresión muy álgida, cíclica, ¿no? El asunto de género, el feminicidio, en fin. Hay temas que sí tienen una expresión particular y que requiere un tratamiento pues de la antropología del norte. Gracias. ¿Nos puede platicar el tema de su ponencia y por qué considera que es importante? Pues justamente tiene que ver con esto de la relación cultura-naturaleza. La ponencia en la que yo participé, bueno, fue junto con la maestra María de Guadalupe Fernández, que tiene que ver con los modelos. Tratamos de plantear ahí los modelos que nosotros hasta ahorita encontramos, es una investigación incipiente, sobre la relación habitantes del desierto con el medio ambiente. En particular en una región del desierto chihuahuense, en el municipio de Benavides, donde existen diferentes modelos, hay pequeños propietarios, hay ejidatarios, y eso hace que haya también diferentes formas de actividades productivas,
principalmente ganaderas, pero que tienen diferentes expresiones, ¿no? Por un lado, los ganaderos pues muy poderosos que hay en el estado, ¿no? Que se dedican a la exportación de ganado de calidad, y los ejidatarios que tienen pequeños hatos que combinan sus actividades productivas con la agricultura, ahora más recientemente con el cultivo de nogal, ¿no? Para la producción de nuez, el uso del agua, que pues se está volviendo conflictivo por su tendencial falta de disponibilidad y que se vuelve una amenaza hacia el futuro. En fin, es estudiar justamente la relación hombre-naturaleza, ¿no? Humano-naturaleza, humano-no humanos, ¿no? Como también considerando al desierto, a la flora, la fauna, como actantes, ¿no? Que también influyen y generan una sociedad ampliada, ¿no? Donde vamos más allá de lo humano y que se interrelaciona con todos estos elementos, creando relaciones complejas que pues, nos interesa desentrañar con esta investigación. Gracias. ¿En qué momento de su vida decidió dedicarse a la antropología? ¿Hubo alguna experiencia relevante que lo haya marcado? Pues hubo varias, yo creo. Desde muy niño siempre fui muy aficionado a los consumos culturales, pues igual que todo el mundo, yo creo. Pero en particular a la literatura, al cine y a la televisión. Era un ocioso que me la pasaba viendo la televisión y leyendo muchas novelas. En particular me gustaban las novelas que se conocen como de aventuras, ¿no? Conrad, Stevenson, London, Salgari, autores que siempre o muy comúnmente en sus novelas describían ambientes multiculturales, interculturales. Por ejemplo, los barcos, ¿no? De Salgari, había indonesios, indochinos, hindúes, europeos, todos conviviendo y haciéndose garras unos a otros. O en los de Stevenson, que hablaba de sus viajes por los mares del sur, ¿no? Las islas que después volví a leer con Malinowski. En fin, en el cine no se diga, pues a mí todavía me tocó ya casi como películas de permanencia voluntaria, ¿no? Ya de décadas pasadas, pero me tocó mucho de niño los westerns, donde por supuesto yo siempre estaba del lado de los indios, ¿verdad? Comúnmente perdían en sus enfrentamientos con los vaqueros. Y entonces ese mundo de la diversidad cultural, del cine, de la literatura, de la televisión también, bueno, después lo complementé también con la diversidad étnica, por decirlo de algún modo, que ofrece la ciencia ficción, de la cual también era fanático, y de los cómics. Entonces, pues siempre tuve una idea de que, más bien, un interés por la diversidad, ¿no? La diversidad cultural. Y pues me resultó prácticamente natural el acercamiento con la antropología, aunque previamente estudié medicina veterinaria, que era otro mundo, una diversidad más radical, con los animales domésticos y de zoológico. Pero luego dije, no es por ahí, y ya fue cuando me centré más en la antropología, y propiamente la antropología cultural y social. Gracias. En su experiencia como secretario académico de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ¿cuáles son los campos que están pendientes para trabajar en la escuela? Ahí sí podríamos tener una larga conversación, pero pienso que lo que le hace falta a esta escuela básicamente es darle mayor consistencia. Yo siempre he pensado que a pesar de los esfuerzos que hemos hecho y de que, bueno, ya tenemos una generación de egresados, que espero que próximamente se titulen, tenemos muchos áreas de nuestra escuela que viven una situación de precariedad, que el contexto institucional actual todavía incierto por el cambio de secretaría, ahora por la reciente renuncia de la directora general, que no sabemos
cómo va a quedar el Instituto Nacional de Antropología e Historia y qué papel van a tener las escuelas en su nueva ubicación en la Secretaría de Cultura. Pues eso abre un ambiente así de incertidumbre que no podemos saber de momento. Pero ya de por sí esta escuela tiene severas carencias que vienen pues desde su creación hace 5 años. Por ejemplo, en la planta de profesores, que no tenemos una planta robusta, tenemos profesores en una situación contractual bastante precaria, ¿no? Tenemos pocos profesores de base y prácticamente todos, uno en antropología física y los demás en social. Las otras, arqueología y lingüística, pues están todavía peor por el número de profesores y la calidad de sus contratos. Entonces ahí, digamos, tenemos un problema muy severo. Pero por otro lado está el asunto de la formación de los alumnos y de la investigación que estamos tratando de generar, que yo pienso que todavía requiere fortalecer líneas claras, yo todavía las veo difusas, de investigación en las cuales se vayan incorporando los alumnos y que se vea un perfil propio de esta escuela, que de momento pues carecemos, ¿no? O sea, pues sí hay cierta orientación hacia la violencia, el estudio de la violencia, hacia cada vez menos hacia el estudio de grupos indígenas, pero le hace falta todavía llegar a consolidarse, y eso aunado a la consolidación de la planta de profesores podría en algún momento, que espero esté próximo, darle mayor solidez y robustez a la formación de los alumnos y por supuesto ampliar el número de posgrados, ¿verdad? De momento solo tenemos en antropología física y social, solo el de social está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el de física reforzarlo y posteriormente crear las maestrías de las otras licenciaturas y los doctorados, ¿verdad? Si queremos tener una escuela pues con la dignidad que merecen nuestros alumnos. Gracias. Como nuestro profesor, ¿qué consejo o sugerencia nos daría a los alumnos? Pues obviamente que tienen que prepararse porque el escenario laboral cada día es más complejo, ustedes lo saben, ¿no? Cada día hay menos oportunidades en el modelo tradicional. Probablemente haya áreas de oportunidad en nuevas opciones laborales que en muchos de los casos los propios egresados se van a tener que ir construyendo, como es todo el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. El ámbito gubernamental, tanto académico como no académico, otras instituciones de desarrollo, pues han ido, por un lado, reduciendo el número de personal y por otro, precarizando el tipo de contratación. Entonces, no solo para los antropólogos, para los jóvenes en general, universitarios, es un escenario difícil, pero pienso que pues, lo que está de su parte es luchar por tener una buena o excelente preparación. Y en gran medida tiene que ver con el autodidactismo. Una cosa es lo que la escuela les puede brindar, con todas sus carencias, con todas sus fortalezas, como nuestra biblioteca, pero por otro lado está lo que ustedes mismos, los estudiantes, tienen que desarrollar por sí mismos, ¿no? La escuela prácticamente es una guía, el camino, digamos, básico, pero que tiene que ser enriquecido pues, por ustedes mismos como bricoleros de su propia formación. Gracias. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada, que me da mucho gusto el esfuerzo que ha hecho SOFUS, el órgano de información de nuestro congreso. Creo que es una experiencia novedosísima, creo que supera las experiencias anteriores de
nuestros antiguos órganos de información de los congresos anteriores, la diversifica, la pluraliza y creo que a ustedes también les ha servido como una muy buena experiencia formativa. Los felicito. Muchas gracias. Pues nuevamente le agradecemos, profesor, su disposición a la realización de esta entrevista y pues lo seguimos invitando a que visite las diferentes páginas web del SOFUS, el órgano informativo del Segundo Congreso Internacional Carl von Holtz. Muchas gracias.